Muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Hoy día, sábado 16 de mayo, mientras son acá en la ciudad de Puerto Viejo, la provincia de Manabí, las 20 horas con 8 minutos, damos inicio a una serie de videos que estamos realizando como causa y consecuencia de la pandemia que estamos atravesando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imaginólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica de Loa del Faro de Manabí. El propósito de llevar adelante estos videos primero tiene un fin de carácter didáctico educativo con información científica médica que sea avalada, que sea responsable y que puedan ustedes tener un conocimiento en cuanto a un lenguaje bastante simple, sencillo, y de una u otra manera puedan ustedes también como quisiéramos todos llevar este tipo de pandemias de la mejor manera. Y luego también lo que buscamos con estos videos es desterrar o minimizar o incluso en algunos momentos dejar de lado todos aquellos tipos de fake news, bulos o aquellos tipos de noticias que pueden llegar a nuestros dispositivos electrónicos e intranquilizarnos o ponernos nerviosos porque este tipo de noticias sobre todo se riegan como pólvora cuando uno la enciende. En fin, esa es la idea de hacer estos videos y ahora empezamos dando un fuerte abrazo a todas las personas que están atravesando un momento de convalecencia por su salud, por algún quebranto de su salud y mucho más a aquella persona o grupos familiares que están sufriendo de COVID-19 y muchas veces sintiendo también un poco el poco conocimiento que pueden tener los similares y a veces incluso siendo estigmatizados o señalados en algunos sitios. Pero bueno, yo creo que esta situación, a medida que han pasado los días, de una u otra manera se ha ido desterrando, ya sea porque nos damos cuenta de lo susceptibles que podemos ser cualquiera de nosotros a podernos infectar y enfermar, y también nos damos cuenta de que de una u otra forma la persona que uno menos lo piense puede haber estado contagiada, puede que haya pasado su problema y de una otra forma también se convierte en una experiencia, en un foco de conocimiento que hace que este tipo de barreras se vayan minimizando. También llegamos con un abrazo de solidaridad a todas las familias, a los amigos que se conectan y que lastimosamente hayan perdido algún ser, ya sea por COVID-19 o por alguna otra causa. Sin lugar a dudas, eso a nosotros nos hace muy sensibles y llegamos con el abrazo de solidaridad como hemos manifestado. Entramos a hablar de lleno en lo que nosotros presentamos día a día y una de las primeras cosas que hablamos acá es la estadística, ver cómo estamos marchando y de acuerdo a ello tomamos en cuenta los datos que aporta el Ministerio de Salud Pública en su corte de hoy día, sábado 16 de mayo, de las 8 de la mañana. En aquel manifiesta que en el país ya tenemos 32.723 casos positivos, aparentemente hay 2.688 personas fallecidas reconocidas por el Ministerio de Salud y existe un grupo de 1.632 personas fallecidas que pudieran tener una fuerte relación con COVID-19. Haciendo una sumatoria simple, nos damos cuenta que estamos alrededor de 4.000 personas fallecidas reconocidas oficialmente por el Estado, por el gobierno, que de una u otra manera son las que podrían estar dando nuestra tasa de letalidad, al menos la oficial, porque nosotros sabemos que este tipo de problemas en Ecuador ha tenido una forma de propagarse, reproducirse y causar estragos que no se ha visto en muchos de los países que ha tenido el problema. En virtud de ello también hablamos de cómo se encuentran los casos a nivel mundial y Estados Unidos con más de 1.466.000 casos positivos es el primer país con la mayor cantidad de pacientes en virtud de ello. Rusia está segundo con más de 272.000, Reino Unido tercero con más de 241.000, Brasil cuarto con más de 233.000. Es interesante lo de Brasil, interesante pero en el punto negativo obviamente, porque dentro de poco ya Brasil estoy seguro que igualará a Reino Unido y quizás hasta lo supere, ¿sí? Porque
Brasil tiene un potencial de gente, es un país muy grande y obviamente tiene de una u otra manera el camino expedito para poderse desarrollar, así que no se extrañen de ello. Con Brasil hemos venido haciéndole seguimiento y creo que hasta ahora no nos hemos equivocado absolutamente en nada en decirle, incluso el día que probablemente Brasil cambiaba de posición. ¿Se acuerdan que fue medio extraño cuando comenzamos a decir, miren, Brasil está ya en los 20 primeros países? Ya cuando se acercaba a los 10 primeros países también comentamos sobre ello, y cuando fue superando China también. En virtud de eso, entonces estamos manifestando que Brasil ya está en el cuarto puesto, España con más de 230.000 en el quinto, Italia con más de 224.000 en el sexto, Francia con más de 179.000 en el séptimo, Alemania octavo con más de 175.000, Turquía con más de 148.000 noveno, Irán con más de 118.000 décimo, en puesto número 11, India con más de 90.000, Perú puesto 12 con más de 88.000 y China en el puesto 13 con 84.038. China suele tener ya esas mesetas muy evidentes desde hace un tiempo acá, y como habíamos manifestado, los casos que venían apareciendo eran que venían importados o que aparecían en zonas muy focalizadas. Luego viene el grupo de Canadá, Bélgica, Arabia Saudita, México, y el grupo de Holanda, Chile, Pakistán y Ecuador, ¿no? Este es el tipo de tablas que uno no quisiera formar parte, pero más bien Ecuador hace méritos para ser parte de la misma y con creces, ¿no? Y eso que los datos no son los que uno consideraría deberían ser. Me refiero en el sentido de que de acuerdo a la problemática nacional, de acuerdo a el desorden y el caos social que se armó y que en algunos lugares se sigue armando, entonces vemos que no se ajusta a la realidad que nos intentan comentar versus la realidad que cada uno palpa. Eso es indiscutible. Tomando en cuenta Latinoamérica como referente, siempre como referente, a pesar de que no es un país latinoamericano, Estados Unidos, cuando Estados Unidos superaba el 1.465.000 pacientes positivos, ya la cantidad de fallecidos por causa de COVID-19 eran 88.675. Brasil, que tiene 232.376 casos positivos, tiene 15.632 pacientes fallecidos. Cuando hablemos de Brasil, y en unos minutos vamos a hablar dos cuestiones importantes de Brasil, van a entender por qué Brasil tiene esos números. Perú con 88.541 tiene 2.532 fallecidos. México con 45.032 tiene 4.767 fallecidos. Y Chile, me estoy dando cuenta que está teniendo un repunte, porque ya tiene 41.428 personas afectadas y tiene 421 personas fallecidas, pero ha tenido un repunte significativo. Seguimos nosotros con los supuestos 32.723 y con los supuestos 2.688. Colombia ya tiene cerca de 15.000, tiene 14.932 con 562 pacientes fallecidos. República Dominicana 12.110 y tiene 428 fallecidos. Panamá 9.268 con 266 personas fallecidas. Argentina 7.469 con 363 personas fallecidas. Bolivia 3.577 con 164 personas fallecidas. Cuba 1.862 con 79 personas fallecidas. Costa Rica 853 con 10 personas fallecidas. Paraguay 778 con 11 personas fallecidas. Uruguay 733 con 19 personas fallecidas. Y Venezuela 459 con 10 personas fallecidas. La verdad que el que menos se quisiera parecer a Venezuela en cuanto a los datos, a las cifras y todo ello. Hablando de esta relación, ¿no? Porque enseguida la gente comienza a hablar de lo político, económico, etcétera, pero al menos en esto les ha ido bien. Lo de Colombia es bastante preocupante porque ellos están teniendo un crecimiento exponencial y Colombia comienza también a aligerar un poquito todo lo que ellos están llevando adelante. Cuando me refiero a aligerar, significa que si Colombia fuera Ecuador, en este momento muchos sitios de Colombia ya estuvieran en semáforo amarillo, para que tengan una idea. Cuando los picos de tanto contagiados como fallecidos no han llegado a su máximo. Entonces, Colombia ya con 562 personas fallecidas, no sé si se recuerdan nosotros cuando tuvimos 562 personas fallecidas
y que en 500 personas fallecidas tuvimos un buen tiempo, 400, 500, y luego saltamos a 700, o sea, allí, después de un fin de semana que no hubo datos, todo eso. Entonces, Colombia está en ese lugar. Entonces, yo, sin entrar tanto en detalle, porque obviamente ni soy colombiano ni vivo allá, pero a mí me parece que están adelantándose a los acontecimientos en el hermano país de Colombia. Pero bueno, ahí cada uno va de acuerdo a lo que considere que debe ser, ¿no? Voy a entrar a la parte del rincón médico y voy a comentar algo un poco breve, porque hoy día también tengo ensayo con mis nuevos alumnos y como estamos en época de cuarentena, les puse a ellos a elegir horario. Entonces tengo un ensayo a las 9 de la noche y otro a las 10:30. Así que, bueno, iremos para allá a ver cómo nos va en las clases virtuales. Y a propósito de las clases virtuales, creo que, como lo dije ayer, es una experiencia nueva que de una u otra forma involucra tanto a docentes como a estudiantes y de una u otra manera yo creo que va a existir una retroalimentación, o sea, un fenómeno que se denomina en medicina feedback, ¿sí? Positivo sería en este caso de que si los estudiantes ayudan, el docente también puede ayudar y de esa manera pueden ir ambos ganando. Obviamente, los docentes que hemos estado acostumbrados en un gran porcentaje a dar clases de tipo presencial que se denomina, ¿sí? A pasar a estas clases que se denominan virtuales, puede ser que nos comience a costar algo, pero todo es aprendizaje en este mundo, todo es aprendizaje y uno nunca tiene que limitarse ni tiene que negarse a la posibilidad de aprender algo nuevo. La vida tiene que ser un constante aprendizaje. Usted puede tener 40 años, 60 años, 90 años y siempre tiene que fijarse metas en cuanto a aprendizaje. Sí, no estamos hablando de sus actividades laborales, que eso podría ser una cosa. Estamos hablando en cuanto a aprendizaje. Porque el simple hecho, por ejemplo, que alguien nunca haya tocado un elemento de música y quiera aprender a tocar un elemento de música, mucha gente dirá, ya es tarde para eso. Y no, la verdad que nunca es tarde. Igual aprender un idioma, igual si usted nunca ha cocinado, aprender a cocinar, si usted nunca... Y la verdad que la cocina es bastante entretenida, ¿eh? Es muy... da la posibilidad de la creatividad de uno, de experimentar. Sí, yo la verdad que cuando cocino me gusta ser un poquito arriesgado, ¿no? A veces me va bien, a veces no tanto, pero bueno, en todo caso, el aprendizaje tiene que ser una especie de aporte que nos deje esta pandemia en cada uno de nosotros. Todos los días aprender algo nuevo, incluso aprender a convivir, porque de pronto no nos ha tocado el momento de convivir tanto con seres queridos o no tan queridos, o con nuestra familia, y creo que hasta ese tipo de aprendizaje es importante llevarlo. El aprendizaje hasta de interactuar con estos medios no tradicionales, sí, porque nunca estamos exentos nosotros de querer sentir el contacto físico, la caricia, la palmada, la espalda, el abrazo, no sé, el beso de cariño, en fin, tantas cosas. Pero, nuevamente, el hecho de que de una u otra manera vivamos en la esfera del aprendizaje hace que también evolucionemos como seres humanos. Así que ese era un pequeño mensaje que va dedicado a los estudiantes, los cuales tienen muchos miedos, muchos temores, todos los tenemos, ¿sí? Pero es el momento de enfrentarlos y cada uno dar su mejor aporte. Ahora, el hecho de que uno esté haciendo un estudio virtual desde su casa o de su lugar donde haya elegido llevarlo, implica de que también uno tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque es fácil desviarse, es muy fácil que uno no lleve el hilo de las cosas, pero por eso tiene que aprender uno también a ser ordenado. Así que es un consejo a todos los estudiantes en relación también que yo empiezo la docencia desde el 25 de mayo. Sí, ahí creo que sí se me va a complicar mucho hacer el video. Bueno, en un artículo de la BBC nuevamente, que se publica ahora, de dónde viene la tradición de quitarse los zapatos antes de entrar a casa y qué opina la ciencia sobre ello, es interesante ir entendiendo algunas cosas, porque ahora se lleva como buen criterio en muchos lugares que la gente entre sin zapatos a sus domicilios, o al menos que los desinfecten en la parte exterior y puedan ingresar, que también es bastante oportuno aquello. O de pronto en el living de entrada, en el pequeño lugar, en el recibidor que llaman también, donde uno pasa posterior a la puerta de entrada,
mucha gente ha adoptado una área que se podría llamar contaminada, que se delimita incluso hasta con masking o con cualquier cinta en el piso, y ahí dejar los zapatos. Entonces hay muchas alternativas, o tener el desinfectante ahí, en fin, pero veamos la tradición, cómo viene todo esto. Impurezas. Los pies siempre han tenido un significado especial en todas las culturas, así lo manifiesta un autor que se llama Margo de Melo, ¿sí? Y que él tiene una publicación, un libro que se llama Pies y Calzado, una enciclopedia cultural, y manifiesta tanto la cabeza como los pies han sido dos de las partes más simbólicas del cuerpo a lo largo de la historia. Mientras la cabeza se asocia con el alma y con la mente, los pies se vinculan típicamente con las impurezas. Son la parte del cuerpo que toca el suelo y que lleva sus impurezas a donde estés. Los primeros tipos de calzado en el mundo fueron las sandalias y posteriormente los suecos, o los zapatos suecos. Creo que son, si se han dado cuenta, ¿no? Son como las zapatillas cross. Estoy dando marca, pero bueno, esto no, creo que no hay problema en eso. Los primeros tipos de calzado del mundo, como estaba manifestando, son de estas características y fueron usados para proteger los pies cuando se trabajaba afuera. Si nos remontamos a la antigüedad, en África, Asia y Europa, varias civilizaciones tempranas tuvieron esa práctica. Cuando regresaban del mundo exterior te quitaban los calzados, porque era una forma simbólica y física de remover las impurezas antes de entrar a casa. ¿Sí? La jerarquía social, esto también es algo importante. Y no solo lo hacían los habitantes de ese lugar, también lo hacían los invitados. De hecho, hay una profesora que hace antrozoología en Estados Unidos y manifiesta que algunas civilizaciones antiguas hacían que los esclavos les lavaran los pies a los invitados antes de entrar a casa, ¿sí? Entonces, eso reforzaba por una parte el estatus alto del invitado y por otro el estatus bajo del esclavo, quien siempre estaba descalzo, ¿sí? Y bueno, va más allá de eso. Quienes están afuera, los trabajadores, son los que se ensucian. Quienes tienen que trabajar, no es solo la impureza de la sociedad, es también el trabajo físico y una clase social inferior. Es más, si en Ecuador tuviéramos alguna de este tipo de cosas, solo los asambleístas y políticos usaran calzado y unas cuantas familias y el resto andaríamos descalzados. Esa sería la cuestión real en nuestro país, por las cosas como se están dando, ¿sí? En la antigua China, ¿sí? En Asia, por ejemplo, el origen, que posiblemente se encuentra en China, que es el foco cultural donde vivieron culturas como Corea, Japón y Vietnam, esa tradición se plantea como una necesidad. La casa tradicional consiste en una planta cuadrada. En las habitaciones son estancias independientes que se distribuyen alrededor de patios. Esta distribución mantiene un modelo básico que se remonta de la cultura Erlitou, aproximadamente 2100 a 1500 años antes de Cristo, en la Edad de Bronce, y para entrar en una habitación había que pasar por los patios exteriores. E independientemente del tipo de calzado que se usara, todos arrastraban suciedad de la calle y después la de los patios. Entonces, por eso empezó a hacerse una costumbre, sin sillas, ¿no? A eso hay que añadir que en la antigua China no existía sillas, aunque sí divanes y taburetes. De hecho, se cree que la silla no se introdujo hasta aproximadamente el año 155 a.C., debido al gusto del emperador Lin por las cosas provenientes del occidente a través de la ruta de la seda. Y va detallando cómo desde China probablemente llegó a Japón, ¿sí? Donde en Japón obviamente tuvo un gran momento que incluso hasta la actualidad se lo conserva y se lo lleva. También tiene un tinte a lo sagrado, ya que históricamente estar descalzado se ha vinculado con la humildad. Por ello, este autor de Melo, en su libro, manifiesta que en la India, donde surge el budismo, se asociaba la suciedad y el polvo con los mortales. A los inmortales, a los dioses, se le asocia con la pureza y la limpieza. Por lo tanto, entrar con los pies limpios de una u otra manera te consagraba a un nivel mayor, hablando desde el punto de vista incluso de lo trascendente, de lo suprahumano, de lo del alma, ¿no? También tiene que ver con el legado otomano. Entonces, en el califato de hace unos 600 años y que tuvo su esplendor hace 1500, que se controló un territorio muy amplio, ¿sí? De lo que hoy en Asia y sudeste de Europa, incluso parte norte de África, ¿no? Entonces, esto de una u otra forma hizo que los otomanos, que lo que es ahora Turquía, siempre se lo quitaran a la entrada de sus casas, ¿sí? Y
eso se fue también esparciendo en todo ese tipo de zonas. También la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, cuando era la URSS, lo adoptaban, pero allá tenía una connotación más de característica, ¿sí?, a lo que tenía que ver con los inviernos o con la suciedad del exterior, ¿no? Recuerden que en grandes partes de lo que hoy día es Rusia, en esa época Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos tenían inviernos muy prolongados, con nieve, que igual ensucia la nieve, y cuando no había nieve había lodo, que todavía ensuciaba más. Entonces la adaptación de dejar los zapatos fuera, porque encima eran zapatos especiales, botas de cuero que tenían acolchonadas por dentro, que tenían la característica y la capacidad de poder sostener y aguantar muy bien el calor interno y proteger herméticamente de una otra manera la humedad de afuera, ¿no? Entonces, como nosotros vemos, de una u otra manera, esto fue trascendiendo en diferentes culturas. Y bueno, hoy por hoy, con el coronavirus, se le preguntan que probablemente, aunque no sea un riesgo al 100%, pero la gente ya ha adoptado en muchos lugares, ustedes verán, desinfección de los zapatos por fuera, o mucha gente incluso en muchas casas o muchos hogares dejar los zapatos fuera de casa, ¿sí? Son adaptaciones. Por eso les digo que la humanidad va a vivir el AC y el DC, el tiempo antes de coronavirus y después de coronavirus. Así que son las adaptaciones que tenemos que tener. Bueno, ese es un artículo que lo pueden encontrar en extenso, porque es muy extenso, en la BBC en español. Unos cuantos anuncios, porque tengo que terminar rápido hoy día, porque tengo que irme a la charla luego, así que hoy día estamos medio de apurados. Entre otras cosas, Trump anuncia un plan para tener lista una vacuna contra el coronavirus para finales de año. Verán que Trump lo había anunciado para septiembre. Ahora dice que el viernes el plan público-privado para acelerar la creación de una vacuna contra el coronavirus ha explicado en los jardines de la Casa Blanca que se invertirá en la producción de vacunas más prometedoras y que ya existen 14 candidatas. Estamos intentando obtenerlas para finales de año, quizás antes, es lo que está manifestando Trump, pero antes lo había dicho que era en septiembre, por si acaso. Bueno, en otras cosas también que tiene que ver con Trump, ha anunciado que está considerando devolver la financiación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y ha dicho que esta representaría el 10% del monto que congeló hace una semana y que tomará los aportes de China como referencia. Trump, la verdad que todo lo hace en este sentido, midiendo el aporte económico, intentando delimitar su territorio, porque como se considera dueño del mundo, de una u otra manera él busca aquello. Así que esa es su manera de mostrar quién es el que tiene puestos los pantalones, entre comillas, porque en cambio en su manejo de la crisis de coronavirus ha sido menos que deficiente. Yo creo que solo Moreno le puede ganar al tipo y de ahí Bolsonaro, pero de ahí nadie más, ¿no? O sea, hablando entre lo catastrófico. Sí, y eso que hay unos muy malos por si acaso, pero estos se han llevado las medallas olímpicas, ¿no? Perú ya superó los 2.500 muertos y, como lo habíamos manifestado, cuenta con más de 88.541 contagiados. Chile ha registrado 27 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, por lo tanto es la cifra más alta registrada, con un récord que viene rompiendo hace 3 jornadas, o sea, vienen subiendo, y sí nos hemos dado cuenta de esa cifra. En total ya tienen 421 fallecidos y frente a 41.428 casos confirmados. México confirmó la repatriación de 86 ciudadanos que permanecían aislados en 2 cruceros hace 2 meses y según los últimos datos México superó a China en número de muertes ya, hoy por hoy. Miren lo que pasa en Brasil. Lo de Brasil, por eso les digo, lo de los peores manejos de crisis, Bolsonaro, pero bueno, al menos el tipo existe, ¿no? Tú lo ves. Hablando estupideces, hablando tonterías, lo ves. Trump, la misma cosa. Todos los días hablando mitad cuestiones que no tienen lógica científica y mitad hablando otro tipo de cosas, pero está allí. Y nosotros tenemos a alguien que se apellida Moreno, sí, pero de moreno nada, ni de blanco ni de negro tampoco, o sea, absolutamente nada. No pinta nada y cuando pinta es para confundirnos o regalarnos estos tipos de regalos que nos dieron ayer la Asamblea aprobando una ley que supuestamente se llama humanitaria, pero humanitaria para las clases pudientes, porque para el resto de gente, sobre todo para la clase trabajadora,
es de lo más lesiva. Es una estupidez lo que se hace en el país. Solo Ecuador creo que es el único país que tras estar sufriendo pandemias tenemos la desgracia de estar sufriendo, ¿sí?, todos este tipo de achaques y de perjuicios que nos hacen con estas leyes que solo buscan perjudicarnos. Igual lo mismo pasa con la empresa eléctrica, con la empresa de telecomunicaciones. Es un desastre. Nadie de ellos se socializa, nadie de ellos se humaniza y entiende los problemas que estamos atravesando. Y ni qué hablar de los bancos. No, los bancos aquí son intocables, ¿no? O sea, usted quiere ser millonario en este país, sí, corrupción política, narcotráfico, sí, tenga una distribución farmacéutica y de una u otra manera, sí, porque eso también lleva, póngase un banco. O sea, esa es la forma. Usted quiere hacerse millonario, busque por ahí, ¿no? Bueno, muchos dirán que la parte médica a muchos les va bien. Sí es probable, pero si tú haces una relación entre la cantidad de médicos que hay versus los médicos que pudieran estar muy bien, sí, ojo que no estoy diciendo que se esté mal. Frente al resto de la población, la clase médica, de verdad que estamos teniendo ciertos privilegios y sí, es la verdad. Pero creo que estamos tratando de revertir en nuestro trabajo todo ello. Y es un trabajo honesto, es un trabajo de una otra manera desinteresado y que busca mantener la salud al pueblo. A diferencia de estas otras instituciones o elementos que lo único que hacen es perjudicarnos por donde se lo quiera mirar. En fin, eso con lo que tiene que ver. Ahora, ¿por qué toco el tema de lo pésimo que estamos acá en Ecuador? Porque voy a hablar de Brasil. O sea, allí cuando uno habla de Brasil, hay como que uno medio dice, ah, ya, pero allá están iguales que nosotros, o quizás hasta peor en ciertas cosas, o bueno, quizás mejor en muchas otras, ¿no? Pero el Brasil, este Brasil de Bolsonaro, ¿sí?, el tipo que decía que era una gripeciña el COVID-19, que para qué tenían que hacer la posibilidad de llegar a cuarentenas y por qué el distanciamiento social, por qué mascarilla, todo ese tipo de tonterías. Bueno, ese Brasil que tenía un ministro de salud que lo hicieron renunciar porque estaba haciendo bien las cosas y colocaron a otro ministro, pues bueno, ese ministro de salud que llevaba un mes en el cargo ha dimitido este viernes, o sea, renunció el viernes. Entonces, así nomás va de suavecita la cosa. Colombia y Brasil comparten una buena frontera, y es una buena frontera porque tienen Amazonía entre ellos. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia que también está pasando en Brasil? Colombia y Brasil han anunciado un plan conjunto para reforzar la vigilancia militar en las zonas fronterizas amazónicas, donde ambos países registran importantes focos de contagio. En Colombia, los focos de contagio de la población indígena en la Amazonía es de terror, es de miedo, y es una población vulnerable, ¿sí? Y en Brasil ni se diga. Lo que puede pasar allá, para mí va a tocar el punto de lo catastrófico. Y en Brasil, este mismo Brasil que estamos manifestando, un militar sin experiencia, un militar, escuchen bien, sin experiencia, ha asumido el cargo de ministro interino de salud, ¿sí? O sea, este Brasil, que parece que hubiera otro moreno allá, ¿sí?, ha colocado a un militar. Ojo, no tengo nada contra los militares, yo de adolescente quería hacerme militar, tengo un gran respeto por los militares, pero el militar es militar. Es como que un médico vaya a dirigir un cuartel, o sea, hay que tener un poquito de sentido común, pero un poquito de sentido común nada más. Entonces han colocado al general Eduardo Pazuello, ¿sí?, como ministro interino de salud. Este tipo de noticias a uno que las entiende, le da risa y pena al mismo tiempo. Pero bueno, ahorita me río para no llorar, como dicen los entendidos. Vamos a leer lo que ustedes han colocado muy gentilmente, porque como les vengo manifestando de una u otra manera, también es interesante que puedan participar, ¿sí? Entonces, voy a hacer un pequeño comentario antes de comenzar a leer allí. La OMS ha ratificado que cada vez es más ineficaz regar las calles o desinfectar las calles como lo que hacen ciertos municipios, que ya lo venimos diciendo acá hace mucho rato. Igual con los tubos de limpieza, estos donde hay amonio cuaternario. La verdad que todavía no sabemos que el amonio cuaternario puede ser tan inofensivo. Entonces, yo no le veo sentido todavía
a la utilización de estos tubos de desinfección. No le veo sentido, ¿sí? La verdad que no. Muy bien. Vamos por acá leyendo lo que han manifestado y de una otra manera vamos a ver qué ocurre. A ver acá. Bueno, acá Diana Mera, como siempre manda saludos. Ampari Arteaga también. La señora Ampari Arteaga me mandó una foto donde ella estaba disfrutando de una suculenta comida, cortesía de su pareja. Y bueno, y estaba viendo el enlace de ayer y me causó mucha gracia, la verdad. Gracias por ello. La doctora Nelly Cajas dice, solo le faltó lanzarse a la política. ¿Quién será? ¿Yo o de alguien que hablé? Bueno, capaz que de alguien que hablé. Marta Santana se ha unido, Diana Mera también, Coralía Zambrano Macías también se ha unido, ¿sí? Entre las personas que veo por acá. Vamos viendo por acá. Sí, hoy día es un sábado como medio sábado, ¿no? Hay gente que creo que sí lo siente como fin de semana y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a ver acá qué han colocado y creo que no hay nada nuevo por acá. Muy bien. Nuevamente, algunos... acá la señora Marta Santana nos dice, esos tubos son una pérdida de dinero. Yo también lo veo como una pérdida de dinero, porque no está demostrado nuevamente que puedan ser útiles. Igual como pérdida de dinero está haciendo lo de las desinfecciones. O sea, si han visto que vienen con un tanquero y van comenzando a tirar como una especie de detergente por las calles, todo eso, es una pérdida de dinero. Pérdida de dinero. ¿Sí? Porque incluso en las calles, el virus, si llegara a estar por ahí en algún recodo de la esquina, ¿sí? Va a fallecer por la temperatura, por eso, porque no está en su hábitat, en fin, por tantas cosas. Así que no me parece que sea entendible o aceptable aquella situación. Bueno, dicho ello, hoy día me voy a despedir temprano porque, como les he manifestado, me esperan mis nuevos alumnos de... Vamos a hacer un ensayo hoy día, ¿no? Porque como las clases oficialmente las empezamos el 25, pero yo no quiero tener problemas cuando ya empiece clase. Entonces hacemos un ensayo para ver cómo nos va, cómo nos estamos adaptando, darle recomendaciones a ellos. Yo también ver en qué cosas se pueden mejorar. Y ya cuando entremos de lleno a las clases, bueno, entrar con la menor cantidad de errores. Que obviamente siempre en el momento de aprendizaje se van a cometer errores, es indiscutible, pero se busca siempre minimizarlos. Alguien ayer preguntaba, doctor, ¿usted cree que el hecho de que inicialmente los casos que tuvimos acá en Ecuador no se los haya tratado como se los trató, sino de otra manera haya influido en la mortalidad, en la gente que murió? Y yo le dije, sí, es indiscutible, porque al tratarse de una enfermedad nueva, hubo mucho de lo que se llama error acierto, o sea, se intentaba hacer algo, no funcionaba, y ya probaba en otra persona, pero de pronto esa persona con la que intenté hacer algo, me di cuenta de que a la larga le perjudicó. O probablemente quizás no le perjudicó, pero tampoco le ayudó. Que no ayudarle es como haber estado en lo mismo, ¿sí? Entonces, el error acierto, como el caso del COVID, sin lugar a dudas que existe de otra manera. Ahora el panorama es mucho más claro. Sabemos qué medicina funciona mejor que otras, sabemos en qué momentos administrar ciertas medicinas, sabemos en qué condiciones de paciente, sabemos valorando junto con laboratorio y las pruebas de imágenes qué pacientes se nos van a complicar, a qué pacientes tengo que dedicarle más tiempo, a qué paciente no me puedo descuidar un solo minuto, o en qué paciente yo puedo decirle, señor, señora, usted está curado de esta enfermedad. Entonces, todas esas herramientas. Les digo esto porque yo sí tengo satisfacción de que hemos podido llevar adelante, se puede decir la curación en cierta forma, pero al menos solventar la posibilidad de haber atravesado este trance amargo del COVID-19 con algunas personas y familias. Y la verdad, esa satisfacción para nosotros que nos gusta la medicina desde el punto de vista humanista, más que otra cosa, siempre queda ese lado bastante agradable y sensitivo. Y mucha gente también que se dedica, sin ser médico, también a la parte de socorrer, ayudar, que conozco muchísima gente, y es más, aquí están algunas personas de ellas, ¿sí? Ellas también, estoy seguro que tienen esa misma satisfacción. Gente que hacen un trabajo ejemplar, muy loable, un trabajo que tiene que ser emulado, y que ellos también sienten esa satisfacción como la siente uno. Me estoy dilatando mucho, pero bueno. En todo caso, nuevamente, sobre todo este mensaje a los estudiantes,
traten de no sentir tantos temores, traten de no frustrarse, ¿sí? Traten de tener o de bajar, si tienen algún dispositivo, llámese teléfono celular, llámese también tableta o llámese también computadora, bajarse un programa que indique lo que vendría a ser en este caso sus actividades. O sea, de una otra manera, ustedes tienen que, yo les sugeriría que puedan bajar ustedes algunos de estos programas como Evernote, bueno, hay muchos otros, ¿no? Y que pueden organizar sus actividades. Si ustedes lo hacen de esa manera, ustedes saben en qué momento tienen que compenetrarse más con sus actos académicos y en qué momentos pueden tener cierto tipo de displicencia, de relajaciones, etcétera. Voy a leer el mensaje de la señora Diana Mera, dice: ¿usted cómo ve que la Federación Deportiva de Manabí haya sido designada el área de básquet? Ahí no sería un riesgo para la comunidad, ya que estas autoridades no estudian ni planifican cómo debe ser. Les esperamos hasta esta vez hayan tomado una buena decisión. Mire, si está designado un área, como por ejemplo acá en Puerto Viejo, la Federación Deportiva de Manabí tiene un área bastante grande. Yo no sé cuánto puede medir, pero voy a tirar una cifra al ojo. Para mí que eso mide unos 8 o 10 hectáreas. Es grandísimo. Y hay coliseos, hay algunos coliseos, hay canchas. No, quizás mide hasta más. Pero bueno, voy a decir 10 hectáreas por decir ahí. Entonces, la señora Diana Mera me está comentando de que la federación ha designado el área de básquet para poder, me imagino yo, llevar pacientes. La idea no me parece mala, me parece buenísima, así debería ser. Tengo que tener zonas de aislamiento donde puedo yo llevar a pacientes que están contagiados para que cumplan su cuarentena y probablemente estos pacientes que no se van a complicar, yo poderles dar tratamiento. Cuando ya están terminados su cuarentena, llevarlos. Entonces ellos no se convierten en riesgo para su familia ni para la sociedad. Eso me parece una idea bastante inteligente. Ahora, hacerlo y hacerlo bien, ese es el detalle. Entonces, si se pudiera engranar completamente, ¿sí?, de que estén en un lugar cómodos los pacientes, cuenten con alimentación, cuenten al menos con acceso a internet, al menos con acceso a internet, ¿sí?, y cuenten con la medicina y el control médico, obviamente, yo creo que es la mejor decisión que se puede hacer, es la mejor decisión. Yo esto no lo digo ahora, esto lo digo hace más de mes y medio, por si acaso, cuando empezamos la pandemia, que los municipios deberían buscar ya áreas donde llevar a las personas que de una otra manera ya salen positivos y pueden llevar cuarentenas ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto lo hizo el municipio de Guayaquil con donde ahorita donde antes funcionaba el aeropuerto, sí, pero lo hizo como más un lavado de imagen. Lo hizo hace poco tiempo, poniendo unas cuantas camillitas, tomando fotos, pero yo no veo que esté funcionando como debería. Entonces, para mí fue más una lavada de imagen del municipio de Guayaquil que un acto verdadero. Entonces, si las cosas se hacen, ¿verdad? Sí, por eso digo, ella me dice, y el calor sería fatal. Obviamente, estamos hablando de que si las condiciones se arreglan para ello, porque incluso se pueden alquilar contenedores, tipo contenedores, donde se hacen habitaciones y se crea un ambiente de aire acondicionado y pueden llevar la mejor estancia. O sea, posibilidades de hacerlo hay muchas, ¿sí? Situaciones también muchas, pero tiene que ir todo en un engranaje perfecto de la logística, el apoyo de salud, la alimentación, en fin, un sinnúmero de situaciones, ¿no? Pero la idea como base no es mala, es buena. Como base es buenísima, ¿no? Muy bien, dicho esto, ya me alejé, me voy porque me esperan los estudiantes, hay que ser puntual. Cuídense mucho, agradecemos la presencia de ustedes, espero que puedan tener una muy buena noche de sábado, sábado por la noche, como la película, puedan relajarse. Miren, si ustedes son de las personas que suelen trabajar de lunes a viernes y ahorita no están trabajando, háganse la idea que primero es sábado, como lo es, y traten de olvidarse de todo. Lleguen, si tienen, no sé, tómense una taza de café, un pequeño vino, si están dentro de sus posibilidades, o por último una agua aromática, ¿sí? Intenten visualizar en esa agua, en ese contenido, ¿sí? Un pensamiento blanco, un pensamiento de saber que estamos sanos y que de aquí nos vamos a ir más fortalecidos, ¿sí? Yo sé que el futuro es muy incierto y esa incertidumbre puede generar un malestar, cefalea, tensión, tantas cosas. Pero al menos hoy día sábado de noche intentemos hacer las cosas de esa forma para al menos hoy día dormir bien y tratar de tener un buen día domingo, ¿sí? Es difícil a veces, pero aprovechemos algunos de estos tés, algunas de estas bebidas, algunos de estos brebajes que uno se pueda preparar y al menos pueda en cada sorbo ir disfrutando poco a poco
el agradecimiento a quien ustedes quieran, muchos a Dios, otros a quien quieran, de estar sanos y salvos, ¿sí? De estar sanos y salvos, que eso ya es muy importante. Dicho esto, espero que tengan una muy buena noche, que lo pasen muy bien, ¿sí? Un abrazo fuerte, un abrazo virtual muy fuerte, bendiciones para todos y si Dios lo permite, tal vez mañana por acá estemos. Chao.